Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio Thank you, Father, for this que privilege tú nos has concedido that you have given de us poder estar delante de tu to presencia. be in your presence. Padre, yo pido Father, I ask que nos abra los ojos, to open our que eyes podamos entender that we can understand qué tú quieres decirle a la iglesia. what do you want to say to the church. Padre, yo pido Father, I ask por tu presencia for your presence sobre cada uno que se encuentra en este over ambiente. each one of us that is in this atmosphere. Todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Everybody that is following us on the social Padre, yo media. pedimos, Father, Señor, we que tú ask les dé entendimiento for you to give them de las understanding cosas eternas. of the eternal things. Porque la palabra es eterna. For the word is eternal. Tú eres eterno. You are eternal. Nosotros somos eternos. We are eternal. Y Padre, te damos gracias. Father, we thank Porque you. yo creo Yes, I believe que la palabra that the word no llega atrás vacía. does not come empty void. Sino tú nos vas a hablar, But you will speak to nos va a us. aclarar, Will make it clear va to a revelar. us. It will reveal to us. nos va a dar luz Will give us light en medio de las in tinieblas the midst of the de lo darkness. que dice Dios Of what God says a la iglesia que te ama. in the church that loves Him. Lo creemos, Padre, We believe it, Father. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Gracias, Señor. Amen. Te pueden sentar. Gracias. You may be seated. Gloria a Dios. Estamos viviendo en tiempos bien raros. We're living in danger times. Por eso yo creo que Dios tiene algo nuevo I para believe nosotros. that God has something new for us. Y yo creo que la palabra no llega atrás vacía. And I believe the word does not come empty void. Hemos estado hablando sobre el temor de Dios y We'll be talking about the fear of the Lord. vamos a regresar a hablar un poquito más de lo que es el temor de Let's Dios. continue to speak what the fear of the Lord is. Una cosa que Jesús tuvo experiencia One thing that Jesus had an experience con el Padre. with the Father. Se despojó de toda divinidad. He let go of all divinity. Y es interesante que Él fue como cualquiera de nosotros. And it's interesting that He was just like any of us. Pero en todo lo que Él pasó, But in everything that He went through, Él tenía reverencia al Padre. He had a reverence of the Father. Y simplemente lo vamos a verlo aquí en Hebreos capítulo 5, We're going to see it in Hebrew chapter 5. versículo 7. Hebrews chapter 5, verse 7. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. It says in verse 5, so also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, you are my son, today I have begotten you. Jesús, hablando del temor, Jesus speaking about the fear. y queremos decir lo que es el temor otra vez: And we're going to say repeat what fear is. reverencia, respeto y It's humildad. reverence, respect, and humbleness. Otra vez, Again, reverencia, it's reverence, respeto respect, y humildad. and humbleness. Ok. Esa palabra That word tiene que ver con milagros. has to do with miracles. Porque Jesús estaba orando For Jesus was antes de ir praying before he left. Antes de ir a la cruz del Calvario, Before he went to the cross of le Calvary, pidió a los discípulos he asked the disciples que oraran por él. to pray for him. Es interesante que Jesús necesitaba oración It's interesting that Jesus needed prayer para ir a la cruz. to go to the cross. Pero ellos se durmieron. But they slept, they fell asleep. Y 3 veces Jesús le pidió que orara por él. And 3 times Jesus asked for them to pray for Y him. 3 veces se durmieron. And 3 times they slept. Pero él oró. But he prayed. Es interesante que cuando no hay nadie por ahí, ora tú mismo. It's interesting that when no one is around, you pray yourself. Porque yo creo que esto es un principio. Well, I believe this is a principle. En los días de su carne, dice, The days of his flesh. versículo 7. Verse 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, He who in the days of his flesh. con gran clamor. Con gran clamor. It says he who on the days of his flesh he had offered up prayers with supplications with vehement cries. Eso es lo que estamos haciendo los viernes aquí. That's what we're doing here on Fridays. Estamos rogando, estamos haciendo súplicas We're crying out, we're supplications, y clamor a Dios. and a cry out to God. Por eso, y otra cosa, That's lágrimas. Another thing, tears. O sea, ya Cristo estaba sintiendo el dolor que iba
a recibir en el cuerpo de él. Jesus was already feeling the pain that he was going to fall upon him. Y él oraba al Padre, como dice ahí, ¿verdad? And he would pray to the Father, it says there, Al que lo podía librar de la muerte. to him who was able to save him from the death. No que él quería eso, It's not that he wanted that, porque él sabía because he knew que necesitamos morir por nosotros. that he needed to die for us. Pero dice que lo interesante de esto que fue oído The interesting about this is that he was heard a causa de su temor reverente. through his fear and reverence. ¿Qué es temor? Which fear, Reverencia, respeto y reverence, humildad. respect, and humbleness. Y aquí vemos que, ¿por qué Why? el Padre oyó a su Hijo? For the Father heard his Son. Por el temor. For the fear. El temor es cuando tú te humillas, Fear is when you humble yourself. cuando tú te acercas a Dios, When you come near God. cuando tú reconoces que tú tienes un respeto. When you recognize that you have a respect. Yo creo que debe haber un respeto a la palabra, I believe there has to be a respect into the word. porque eso es temor. For that is fear. Fue oído a causa de su temor reverente. He was heard for his godly fear. En otras palabras, In other words, Dios te va a oír por medio del temor que tú tienes a Dios, God is going to hear you for the fear that you have to the Lord. que no es miedo, That it's not being es afraid. reverencia, It's reverence. es humildad, It's humbleness. es un respeto It's a respect que tú tienes a Dios. that you have for God. O sea, una cosa que a veces leemos la Biblia como cualquier otro libro, See, sometimes we read the Bible just like any other book. y tenemos que tener cuidado con eso, And we have to be careful with that. porque el temor de Dios tiene que ver con los milagros de Dios. For the fear of the Lord has to do with the miracles of God. Los milagros de Dios y el milagro que él estaba pidiendo que lo fortaleciera The miracles that he was asking for the Lord to strengthen him. se manifestó por la actitud o el amor que él tenía para el Padre, el respeto que tenía para el Padre It manifested through the respect that he had to the y la Father. reverencia que él tenía al Padre And the reverence that he had to the Father. y la humildad que él tenía al And Padre. the humbleness that he had to the Father. Entonces, So then, cuando tú oras, when you pray, debe tener temor primero, you have to have fear first. porque te estás acercando a un Dios santo, For you coming near to a holy God. un Dios que te ama tanto que te dice la verdad. A God that loves you so much that he tells you the truth. Entonces a veces entramos delante, oramos y pedimos y por el gato, por el perro y todas estas cosas. You know, sometimes we enter in prayer and we ask for the cat, for the dog, and for so many things. Y no tenemos reverencia And we don't have reverence a Él. unto him. Yo siempre antes de orar le adoro, I always, before I start praying, I worship, I adore him. porque yo necesito reconocerlo a Él, I need to recognize him. que Él es el único que me puede ayudar cuando no hay nadie. That he's the only one that can help me when there's no one there for me. El único que puede resolver tus problemas es Él. The only one that can solve your problems Pero, is him. pero debemos adorarle tal como Él es. But we have to adore him for who he is. Amar a Dios sobre todas las cosas es una adoración a Dios. To love God above all things is a worship to him. Alabanza es una acción de amor que tú le expresas a Dios. Worship is a type of love that you express to God. Entonces, voy un poquito despacio hoy porque I'm going to be a little slow today. no quiero que nadie se me quede por atrás. I don't want nobody to stay behind. Ahora, el temor See, now fear tiene que ver con tu amor has to do with your hacia love Dios. to God. Como tú temes a Dios, How you fear God. así tú vas a amar a Dios. That's how you're going to love God. Así tú le vas a servir a Dios. That's how you're going to serve God. Tú no puedes servir a Dios sin temor, You cannot serve God without fear. porque en el temor For in fear está la manifestación is the de manifestation quién es Dios of who God is. y quién es Dios para ti. And he is God for you. Entonces, es bien claro So it's very clear que Dios nos está hablando bien claro, that God is talking to us very clear. porque el temor tiene que ver con tu corazón. For the fear had to do with your heart. Y vamos a verlo en el Viejo Testamento, We're going to see it in the Old Testament, en Jeremías. in Jeremiah, En Jeremías capítulo 32. Jeremiah chapter 32. Y quiero que mire bien porque esto tiene que ver con algo que Dios hizo y está haciendo. I want you to pay attention to it because this has to do with something that God is doing. El versículo 39. Verse 39.
Si Jesús se humilló If delante Jesus del Padre humbled himself before the para Father que sea guardado, for him to be kept, entonces aquí vemos un principio bien claro, then we see a principle very clear donde Dios nos está hablando where God is talking to de lo us que tenemos ahora. of what we have now. Les daré un corazón I will give him a heart, y un camino a way, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. he says, and I will give them one heart and one way, and that they may fear me forever, for the good of them and their children after them. ¿Qué es lo que Dios te dio? What God gives you. Cuando tú recibiste a Jesús When you receive Jesus como tu Señor y Salvador, as your Lord and Savior, Él quitó el corazón de piedra y te dio uno de carne. he removed the heart of stone and he gave you a flesh Porque stone. tú no podías amar a Dios con un corazón endurecido. Because you could not love God with a hardened heart. Tenía un corazón endurecido. I had a hardened heart. Con ese corazón yo no podía conocer a Dios, With that heart, I couldn't know God. recibir los beneficios de Dios. Receive the benefits Pero of Él God. quitó el corazón de piedra, But he removed the heart of esa stone. dureza que teníamos en contra de Dios. Y That hardness that we had against God. eso es lo que tenía Pablo, That's what Paul corazón had. endurecido. He was Y hardened. por eso estaba persiguiendo a la iglesia. That's why he was persecuting the church. Pero Dios But vino God came. He came y habló con Pablo. and he spoke with Paul. Resplandeció He shined una luz a light en el corazón de él. in Paul's heart. Déjame decirte, Let me tell you something. la palabra debe resplandecer en tu corazón, The word should shine in your heart. como le pasó a Pablo, And it happened to Paul. porque es una experiencia. For it's an experience. ¿Qué es lo que la iglesia necesita en estos tiempos? What does the church need this time? Una experiencia An experience con la luz with the light que es Dios mismo, that is God himself resplandeciendo en tu corazón shining in your heart para que tú puedas cambiar so you can y change tú puedas conocer and you can quién realmente es know Dios. who God really is. Es Jesús que murió en la cruz de Calvario. Jesus did that on the cross. Por eso la tumba está vacía. That's why the tomb is empty. Por eso Dios te sigue hablando. That's why God continued talking to you. Y es importante que tú no endurezcas tu It's corazón. important for you not to harden your heart. Que tú abras tu corazón. For you to open your heart. Porque tiene que ver con reverencia, So it has to do with reverence, respeto respect, y humildad. and humbleness. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. I will give them one heart and one way that they may fear me forever. ¿Qué le dio Dios? What God said? Un corazón nuevo, A heart. un What God camino gave them. nuevo. A new way. El camino es Él. The way is Him. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, That's what Jesus said. I am the la way, verdad y la vida. the truth, and the life. Nadie va al Padre sino por mí. No one comes to the Father except through me. ¿Qué te dio? Un temor perpetuamente es para siempre. What He gave you a fear forever. Porque eso es lo que te lleva para el cielo. Because that's what takes you to heaven. Quiero decirte bien claro hoy Let me tell you very clear right now. que el temor The fear te lleva al cielo. takes you to heaven. Porque el temor tiene que ver con la reverencia, el respeto y la humildad que tú For tienes delante de fear Dios. has to do with the respect, the reverence, and the humbleness that we got towards God. Yo creo que esto es un tiempo de cambios I believe this is the time para of la changes iglesia. for the church. Porque tú no vas para el cielo porque tú eres una buena persona. Because you're not going to heaven because you're a good person O porque tú estás haciendo buenas or obras. because you're doing good deeds. Tú vas para el cielo por el temor que tú tienes You're going to heaven because of the fear that you a have lo que Él hizo, or what He did, lo que está haciendo what He's doing, y lo que va a hacer. and what He's going to do. Entonces, tenemos que verlo bien claro Then we have to see it very clear que para agradar a Dios, that to please God, si tú quieres agradar a Dios, if you want to please God, debe haber ¿qué? there has to be what? Reverencia, Respeto, Respeto. reverence, respect, humildad. and humbleness. Sigo repitiendo para si acaso, I'm continuing repeating just alguien in lo case perdió. somebody lost it. para que tengan bien ellos. So ¿Qué va a manifestar el temor de so Dios? they will be good and them. Bien. What is the fear going to Bendiciones. manifest? Good and blessings. Cuando Jesús murió, When Jesus te died, dio toda bendición en el mundo espiritual. He got all the blessing in the spiritual world. Y sus hijos, And His children después de ellos. after them. En otras palabras, te dio a ti y a tus hijos. In other words, He gave you and ¿Qué your children. manifestó el temor? What is fear manifested? Bendición para tu familia. Blessing for your family. Bendición para ti. Blessings for you. Recuerda que tú eres una bendición Remember that you are porque blessing Dios dice que tú eres una because bendición God said that you are a blessing por lo que Él dijo, for what He has por lo said, que Él for estableció. what He established. Entonces, Then
¿Será importante Is it important, el temor a Dios? the fear of the Lord? Yo creo que sí. I believe it is. Porque cuando tú tienes temor a Dios, But when you have fear of the Lord, tú te vas a convertir de un oidor a un hacedor de la you're palabra. going to go from a hearer of the word to a doer of the word. Eso es lo que Dios está buscando. That's what God is seeking. Hacedores de la palabra. Doers of the word. Y no tiene que ver con lo que imitar a otro, porque a veces tú puedes imitar a una persona que está mal. And that has nothing to do with imitating somebody else, because that person can be wrong. Pero cuando tú imitas a Dios, But when you imitate God, Él es perfecto. He is perfect. Y Él te lleva a la And perfección. He takes you to perfection. El Señor no ha terminado con ninguno de nosotros. The Lord has not finished with any of us. Pero hay personas que no entienden lo que es el temor de There's Dios. people that don't understand the fear Y of the estamos Lord. hablando de cristianos And I'm talking about Christians. que se supone que tengan reverencia, That is supposed for them to have respeto, reverence, respect, humildad humbleness a la palabra de and Dios to the Word of God. y lo que Dios está hablando en estos últimos What días. God is talking in these days. A veces lo que estamos viendo es el hombre hablando. What we see sometimes is a man talking. Si tú ves al hombre hablando, pierdes la bendición de la visitación. If you see the man talking, you lose the blessing of the visitation. Lo que tú tienes que ver es qué es lo que está hablando el Espíritu Santo. What you have to see is what the Holy Spirit En is esa talking persona. in that person or through that person. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? What God wants to do with you. Se fuera un poquito más adelante, pero está bien. They went a little bit ahead on 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts, so they will not depart from me. Esto es profecía. It's a Esto es prophecy. algo que se está cumpliendo hoy todavía. This is something that is coming to pass nowadays. Entonces, si está escrito, haré con ellos un pacto eterno. Just, I will do a everlasting covenant Quiero with them. decirte una cosa bien Let me importante. tell you something very important. Si tú recibiste a Jesús If you receive y Jesus naciste de nuevo, and you were born again, tú hiciste un pacto con Dios. you did a covenant Y with los God, pactos no se rompen. and the covenants don't break. Los italianos hacían pactos de la mafia. The Italians, they used to do a covenant of the mafia and stuff. Y cuando tú entrabas en la mafia italiana, And when you were entering to the Italian tú no te podías mafia, salir o te matan. you could not leave or they would kill you. Pero estamos hablando de un pacto But we're talking de about amor a covenant of love a Dios. to God. Y cuando tú tienes un pacto con Dios, le vas a servir a Dios. When you have a covenant with God, you're going No to serve importa Him. lo que esté pasando It alrededor. don't matter what's happening around No importa you. los problemas que haya en este mundo. It doesn't matter the problems that are in Ese the world. pacto That covenant es una seguridad is a security que tú vas a estar con Él y Él está contigo. that you're going to be with Him and He will be with you. Por eso tú no estás solo. That's why you're not alone. Tú tienes el Señor You have the Lord a favor tuyo. in your favor. Haré con ellos pacto eterno, como que es un pacto eterno. It says, I will make an everlasting covenant. Por eso Él es eterno That's why He El is pacto es eterno. everlasting. The covenant is y everlasting. tú eres eterno And you are everlasting por la palabra. by the word. Si tú sigues fiel al Señor, If you are faithful to the Lord, ese pacto that te covenant va a llevar para el cielo. will take you to heaven. Pero no diga como dijo un predicador allá, unos predicadores allá en Panamá, Don't say like a preacher that he repeated in Panama, ya no hay infierno. there's no more hell. Imagínense Imagine that. qué clase de predicador es ese. What kind of preacher is that? Que Dios nos guarde, God keeps us from porque that. hay cosas medias raras que se hablan por ahí. There's some really weird stuff that is being speaking around. Pero Dios dice que tú tienes un pacto con Él But God says that you have a covenant y es with un Him, pacto eterno. and it's an eternal covenant. Cuando te vayas de este mundo, When you leave this world, entonces ya el pacto ya. then the covenant, Pero mientras estés aquí, while you're here, tú necesitas ese pacto. you need that Es covenant. un pacto de amor. That covenant's a covenant No, of no es un love. pacto que te fuerza, que obligadamente tú tienes que hacer. It's not a covenant that it pushes you or obligates you that you have No, to do it. es un pacto voluntario. It's a covenant, a voluntary Tú le covenant. sirves a Dios You voluntariamente serve God voluntarily por el pacto by the o el covenant, acuerdo the agreement o tu palabra of your word que tú le diste a Dios. that you gave God. Porque Dios espera cuando tú le dices que tú le amas, eso debe So ser. God is waiting that when you tell Him I love you, and that's what He's waiting from you. Y cuando tú dices a alguien te amo, eso es un pacto
que tú hiciste con Dios para amar a esa persona. And when you tell somebody that you love them, it's a covenant that you made before God to love the person. No en contra los hombres nada más. It's not against Es más, man. los ángeles están viendo It's todo for esto. the angels all this. Haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás I will make y hacerle an bien. everlasting covenant with them that I will not turn away from doing them good. Él quiere hacerte bien. He wants to do good to you. Todo lo que está esperando que tú tengas reverencia, respeto y humildad. All that He's waiting is for you to have respect, reverence, and humbleness. Y poner mi temor And I will put my fear en el corazón de ellos. in their hearts. Wow. En otras palabras, In other words, Él puso ese temor, He put that fear, que es respeto, that is humildad respect, humbleness, y qué más. Reverencia. and reverence. Ok. ¿Qué hizo Él? What did He Puso do? tres cosas. He put those three things. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tres cosas. Father, Son, and the Holy Spirit. ¿Qué hizo Él? What did He do? Puso dentro de tu corazón. He put that inside Por of eso, your heart. hermanos, That's why, brethren, no hay excusa para no servir a Dios. there's not an excuse to serve God. Porque el temor de Dios For the fear of the Lord es el poder de Dios is the power of para God mantenerte to maintain en you santidad, in holiness, buscando de Dios, seeking God, y tú vas a ser fiel. and you're going to be faithful. Tú vas a ser fiel a los servicios, You will be faithful to the vas a ser fiel a la services. palabra, You will be faithful to the en word, ayuno y in oración, the fast and prayer, buscando a Dios, seeking God, leyendo la palabra, reading the word, meditando la palabra meditating on the word, y vivir la palabra, and to live the word, o ser hacedor de la palabra. to be a doer of the word. Digo yo, si tú tienes el temor adentro, I'm saying if you have the fear of the y si Lord, tú naciste de nuevo y ama a Dios, and if you've been born again and you love God, Él puso el temor He put the fear dentro de ti, inside of you. porque eso es lo que te lleva para el cielo. That's what takes you to heaven. Wow. No es la palabra nada más, It's not just the es word. la palabra que dice que está el temor de Dios, It's the word that says that it's the fear of the Lord. o la reverencia que tú debes The tener, reverence that you a should Él. have to Him. para que no se aparten de mí. So they will not depart from me. ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Él? How many times we have departed from Him? ¿Hello? Mm. ¿Cuántas veces no hemos sido fiel como debemos? How many times we have not been faithful as we should? Porque si tú no eres fiel, For if you're A not Dios. faithful to God, entonces el temor de Dios no está manifestándose en la vida the fear tuya. of the Lord is not manifested in your life. Pero cuando tú temas a Dios, But when you fear tú the vas a ser Lord, fiel a Dios. you're going to be faithful No to importa God. lo que esté pasando. It doesn't matter what's No going importa through. la enfermedad The la sickness, escasez the lack, o lo que esté pasando. or what's happening. Porque el temor de Dios es la sustancia, But the fear of the Lord de lo que es is Dios. a substance of who God is. porque es el carácter de Él. For it's His Es lo que Él character. es. It's who He is. El amor equivale al temor. That love is equivalent to love. Por eso eso es bien importante. Y si tú no tienes el temor, If you don't have that fear, this is very important. tú vas a seguir haciendo lo que te da la gana. You're going to be doing whatever you want. El temor te permanece The fear maintains sirviéndole a Dios you, serving God incondicionalmente, unconditionally. no poniendo condición Not a putting nadie, condition to nobody. porque eso es lo que es. For that's who He is. Eso es lo que es Dios. That's what God is. Por eso el temor That's what the fear. tiene que ver con algo que Él dio, It has something to do with se it. manifestó en la cruz de Calvario Something that He gave and manifested on the y se cross of grabó en los Calvary. corazones And it was engraved de in the cada uno de hearts nosotros. of each one of us. Por eso cuando tú tienes temor, tú buscas de Dios. See, when you have that fear of the Lord, Va a you haber- seek va a haber un God. hambre. There will be a hunger. Va a haber un hambre de buscar de There will Dios, be a hunger to seek God. que te va a hacer falta venir a los servicios. That you're gonna need to come to the services. Te da ganas, te da deseo. You have that desire, you have that need. Tú nunca has tenido hambre y has deseado algo para comértelo. Have you ever been hungry and desire something to eat? Pues eso tiene algo parecido, pero no es. That has something to do, but it's Porque not like tener that. hambre de Dios es For being lo hungry que for sacia God is what tu satisfies vida your life diariamente. every day. Porque la comida que tú te comes hoy, mañana ya no hay. For No está ahí. the food that you eat today, tomorrow it won't be there. Pero la palabra que tú te comes But the word that you y eat, tú recibes that you receive, permanece para siempre. will maintain forever. Por eso cuando tú recibes la palabra de That's why Dios, when you receive the word of God, tú vas a hablar diferente. you're going to speak differently. Tú vas a amar You're diferente. going to love differently. Tú vas a perdonar You're going to diferente. forgive differently. Tú vas a andar
con un testimonio You're going to walk with the delante de los testimony hombres before men como Jesús, as que Jesus tenía al Padre, that had the Father. no pecó, He didn't sin. sino que complació al Padre He pleased the Father, y no comprometió la palabra con nadie. and he didn't compromise the word with nobody. Porque eso es lo que manifiesta el temor de Dios. For that's what manifests the love of the Lord. Y lo interesante de eso es que Dios te lo dio. And the interesting about all this is that God gave it to Y you. tú tienes que saber que lo que tú tienes es eterno. And you have to know that what you have is eternal. Cada vez que tú recibes la palabra de Dios, Every time you receive the tú word estás of God, recibiendo cosas eternas you receive in eternal things que vienen del mismo trono de la gracia de Dios, that comes from the throne of grace from God, que viene a cambiarte that comes to change para you, que tú tengas un testimonio so diferente you can have a different testimony. y tú seas más como Dios y menos como tú. And you can be more like God and less like you. Por eso Pablo decía, muero cada día That's why Paul said, I die to myself al every day, mundo, to the world, a lo que yo sabía, to what I knew. porque Pablo tenía mucha sabiduría de ciencia, de For conocimiento. Paul had a lot of knowledge of science and understanding. Él estudió bastante, He studied a lot. pero tuvo que dejar todo eso But he had to let go of all y that. dijo que lo tenía por basura And he said, I have it for as a garbage para conocer to a know Jesús. Jesus. Wow. Como que Dios tiene un plan para nosotros. Seems like God has a plan for us. Recuerda que todo lo que dice Dios Remember that everything that God es por tu says bien, is for es your por tu good, bendición. for your blessing. No es que te obliga, It's not that he obligates you. no es que Él te da a la fuerza que tú recibas lo que Él dice. It's not that he forces you for you to receive what he Tú says. lo recibes You receive porque el it temor te lleva a la obediencia. because fear takes you to the obedience. Por eso Jesús fue obediente What Jesus was obedient al Padre. to the Y Father. dice que aprendió obediencia. It says that he learned obedience. Si Jesús aprendió obediencia, ¿dónde quedamos nosotros? If Jesus learned obedience, where are we? Y todo tiene que ver con el temor. And everything has to do with love. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de You Dios. have to learn to obey Este the word of cuerpo God. no quiere agradar a Dios. This body does not want to please Le gusta God. pecar. He likes to sin. Le gusta hacer lo incorrecto, lo malo, hablar mal, He likes to speak wrong, do the wrong thing. maldecir. To curse. Porque cuando hablamos de alguien mal, estamos maldiciendo. For when we're talking bad about somebody else, we are cursing. No estamos hablando de palabras obscenas. We're not talking about Que obscene usábamos words antes. that we used to use before. Estamos hablando de cosas que aparentemente no es pecado. If we're talking about things that apparently is not a sin. Por eso, hermano, si tú no tienes un fundamento en la palabra, tú no puedes ir para el cielo. That's why, brother, if you don't have a foundation in the word, you cannot go to heaven. Y todos queremos ir para el cielo. And we all want to go to Todos. heaven. ¿Y cuánto tiempo tú le das al mundo y cuánto tiempo tú le das a Dios? How much time do you give to the world and how much time you give to God? Uy. Especialmente ahora en estas Navidades, Especially now in this Christmas, estamos pensando en los regalos, estamos pasando a los hijos, we're estamos thinking on the gifts of the children, our kids, dándole tiempo a otras cosas. giving time to something else. Y por ahí viene Santa Claus otra And vez, there comes Santa Claus again. endemoniado a engañar a la All gente. in demonic, possessive, deceiving people. Y no sabemos que lo más importante, And we don't know that the most important Jesús. is Jesus. porque vamos a celebrar el cumpleaños de Él. For we're going to celebrate his birth. No sabemos cuándo Él nació, We don't know exactly when he pero was born. lo celebramos cada año, But no we hay celebrate problema. every year, so there's no problem with Yo no that. sé qué tú celebras, I don't know what you si son celebrate. las luces, el arbolito. Or you celebrate the lights la of the familia, tree, o the todo esto. family, or of all this. Yo no estoy diciendo que no ame tu familia, I'm not saying for you not to love your pero family. vamos a amar a Dios sobre todas las But cosas. let's love God above all things. En este año yo creo que This year, hay cosas que pensamos I believe that there's some things that we think. de nuestra familia que está en México, está en Of our Ecuador, está en Family los that is Estados Unidos. in Mexico, Ecuador, or in the U.S. ¿Por qué no meditamos más en el Señor para bendecir nuestra familia? Why don't we meditate more on the Lord to bless our family? Porque a fin de cuentas lo que bendice nuestra familia es el temor, la reverencia y lo que tiene que ver con el respeto. Either way, what it blesses our family is what it has to do with the fear, the reverence, the respect, and the humbleness. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es un Dios alegre? How many of you know that God is a happy God? Cuando tú tienes temor, Dios se alegra. When you are afraid, God gets happy. ¿Y dónde está eso? And where is that? Más adelantito. Verse 41. Y me alegraré con ellos, haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra en verdad
de todo mi corazón y de toda mi alma. It says, yes, I will rejoice over them to do them good, and I will surely plant them in this land with all my heart and with all my soul. O sea, que Dios te alegra cuando tú agrada a Él. See, God rejoices when you ¿Tú please sabes lo que Him. pasa? You know what happens? Que a veces estamos agradando a nuestra familia, That sometimes we're nuestros grabbing our family, esposos, our husbands. queremos agradar a algunas We personas, want to please some people. tenemos algunas amistades que queremos We agradarle, have some families that we want to please, pero nos olvidamos que Él es primero but we forget that He is y first, necesitamos agradarle a Él and we need to please Him, y Él se va a alegrar con nosotros. and then He will be glad with us. Haciéndole bien, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Hacerte bien. What God wants to do with you, do Him good. Él no quiere que tú pases una vida derrotada. God doesn't want you to go in a defeated life. Él te ama tanto que te dice la verdad. He loves you so much that He tells you the truth. Y yo creo que eso es bien importante. And I believe that is very important. Que nos amemos tanto que digamos la verdad. For us to love each other so much that we tell the truth. Porque la verdad es lo que te va a hacer libre, For ¿no? the truth is what's going to set you free. Porque en el temor hay vida For in fear, there's life, y también algo más, reposo. Diga there's reposo. also rest. Say rest. Reposo es descansar. Rest is to be in rest. Descansar no es ser vago. To O be flojo. at rest, it doesn't mean to be lazy. No, reposo es descansar en Él. The rest is to be relaxed in Him. Confiar que Él te va a ayudar. To trust that He will help you. ¿Y dónde está todo eso? And where is that? En el Salmo 19. In Psalms 19, En el Salmo 19, versículo 9. verse 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. It says, the fear of Jehovah is clean, enduring forever. The judgments of Jehovah are true and righteous altogether. En el temor está que nos limpia. Nos limpia. Él es limpio y nos limpia a nosotros. The fear of the Lord is clean and He cleanses us. Porque estamos hablando de áreas en nuestras vidas But we're talking about areas in our que lives necesitamos limpiarnos that we need to clean ourselves o echarlo fuera de nuestras or vidas cast it out of our lives para agradar a Dios. to please the Lord. Por eso dice, That's what it says. el temor de Jehová es limpio, The fear of Jehovah is clean, porque Él es limpio. for He is Y clean. y viene por una iglesia limpia, And God is coming for a clean church, una iglesia santa, a holy church, sin arruga, sin mancha, without stain and wrinkle, sin mancha. without Por any eso Dios stain. quiere limpiar tus manchas That's why God wants to clean your stain o tus áreas or your areas que todavía tú no has rendido y todavía estás con ella andando por ahí. that you haven't surrendered and you're still walking around. Aleluya. El temor de Jehová. The fear Es of limpio. Jehovah is Por clean. eso quiere una iglesia limpia That's why He wants a clean church que permanece para siempre. to maintain O sea, forever. cuando tú te limpias, tú permaneces para siempre. So when you clean yourself, you maintain forever. Y todo tiene que ver con el temor. And it all has to do with fear. Todo tiene que ver con reverencia, respeto y humildad. Has to do with the respect, reverence, and humbleness. Los juicios de Jehová son verdad. Says the judgments of Jehovah are true. O sea, los jueces de este mundo, The judges fallan. of this world, they can pero los fail. juicios de Dios son limpios. But the judgments of son Jehovah justos. God, they're clean and just. Porque Él te conoce a ti. Because He knows you. Y los juicios de Él es para bendecirte. And His judgment is to bless you ¿Con qué? Con verdad. with truth. Todos justos. All righteous. Entonces la verdad The truth tiene que ver con el temor. has to do with the fear. Porque la verdad es Jesús. For the fear is Jesus. Entonces esa verdad So that truth se manifiesta por medio del temor que tú tienes manifests through the fear that you para have que Dios te bendiga. for God to bless you. Porque Él va a juzgar tus enemigos. But He's going to judge your enemies. Él no te viene a juzgar para destruirte. He doesn't come to judge you to El destroy juicio you. de Dios es limpio The judgment of God is clean para hacerte justicia, to make justice para in darte you, la mano, to reach out to para you, que tú puedas estar seguro so you can be que hay sure un descanso, that there's a un rest, reposo, a rest donde tú confías en Dios where you trust in the y Lord sabes que todo va a obrar para bien. and you know that everything is going to work Todas out las for cosas good. All things, Obran para bien para todos aquellos que all things aman works a out for Dios. good for those who love the Lord. Entonces todo esto tiene que ver All this has con to un principio do with that principle que se llama temor. that is called fear. Entonces, Then todos
los juicios de Dios son justos. All the judgments of the Lord are righteous. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo There's many things that happen y algunos in this dicen, world. ¿por qué Dios, si es justo, está dejando pasar todo esto? And some people are saying, if God is righteous, why He's allowing all these bad things to happen? ¿Por qué tanto que sufre Well, there's so many they're suffering. la gente People. y aún cristianos? And even Christians are suffering. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? What's so much suffering? Bueno, bien simple. Very simple. Hay un diablo Because there's a devil. y él es acusador de los hermanos. And he's the accuser of all the brethren. El pecado The sin ha contaminado este mundo, has contaminated this world. aunque usted no lo crea. Even though you don't believe it, Los gobiernos the governments están dañando el pueblo are damaging the por el people pecado que hay arriba. because of the sin that they have. Pero on hay un top. Dios But there is a que está God viendo los juicios y está juzgando todo esto. that He's seeing all this Y, and judging y va a all llegar this. un And it tiempo will come to the donde time Dios va a juzgar todos estos gobiernos, where God is going to judge all these governments. porque Dios es un Dios justo. Where God is a righteous God. Entonces el pecado So sin ha manifestado has la manifested manifestación the manifestation de lo que es maldición of what curses en esta tierra. in this earth. Por eso hay violencia, That's where there's violence. hay matanza, There's killing. hay rumores de guerra, There's rumors of war. la gente no tiene paz. People don't have peace. ¿Por qué? Why? Porque el pecado Because sin ha manifestado has manifested maldiciones. the curse. Pero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. It says where the sin abounded, grace overabounded. La gracia The grace, nos va a ayudar, it would help us. porque es el favor For it's y the la favor, misericordia the mercy, y el amor and the love que Dios expresa that God a ti, expressed to you, a mí, to me, a cada uno de and to nosotros. each one Y of aunque a us. veces no somos fieles, And even though sometimes we're not faithful, Dios nos bendice. God blesses Quizá no lo us. entendemos Maybe we don't understand Pero somos everything, bendecidos but we are blessed con toda bendición espiritual, with all spiritual blessings. porque eso es lo que dice la Biblia, For that's what the Bible says. y eso es lo que yo soy, And that's who I am. y eso es lo que tú puedes ser. That's what you can be. Todo tiene que ver Everything has to do con el temor. with fear. El versículo 10 Verse 10, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y la que destila del panal. more to be desired are than the gold, yeah, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Está hablando de los juicios de Dios, It's talking about the judgments de of que Dios God. va a juzgar todo esto. That God is going to judge all this. Y también nosotros vamos a ser juzgados And also we're going to be cuando judged vayamos allá al cielo. when we go to heaven. Pero no es para maldición, somos salvos. But it's not for our courage because we're Pero va a saved. haber un juicio de algo que tú no has hecho y que Dios te ha llamado a hacer y no lo has hecho. But there's going to be a judgment of some things that God has told you to do and you have not done De it. cosas buenas y malas. Good things and bad things. Va a haber un juicio allá arriba There will cuando be a vayamos. judgment in heaven. Pero el juicio que está hablando Dios ahora But the judgment that God is talking right now debe ser más deseable que el oro, should be more desired than gold, que el dinero, than money, que tu casa, than your house, que todo lo que tú tengas. than everything that you might have. Debe ser deseable, It should be more porque desirable. Dios es justo For God is righteous. y la justicia de Dios and the righteousness of God se manifiesta por medio del temor. manifests through fear. Y más que mucho oro afinado. And much more than fine gold. Wow. Imagínate el valor del oro. Imagine the value of gold. Ahora, aquí dice mucho oro. Now it says more than gold. El valor de oro no es nada comparado con la justicia de Dios. The value of gold is not compared with the Porque cuando justice of tú God. no te mereces nada, Because when you don't deserve el anything, temor de Dios te ayuda the fear of the Lord a helps que Dios you te haga justicia y te ayude. for God to give you justice and help you. Dulce más que miel Sweeter than honey. y que destila del panal. And the honeycomb. Wow. ¿Cuántos ya saben que la miel es bastante dulce? You know that honey is very sweet. Pues los juicios de Dios son más dulces. But the righteous of God are more sweet. O sea, es algo que Dios expresa It's something that God expressed de lo que Él quiere hacer contigo. of what He wants to do with Que you. cuando no hay ayuda, el juicio de Dios te va a ayudar. That when there's no help, the righteousness of God O la it will justicia help de you. Dios. Or the justice of Y todo God. tiene que ver con qué? Con el temor. It all has to do with the fear. Entonces todo esto el temor tiene que ver con todo lo que es la vida de Dios en la vida See, tuya. the fear of the Lord has everything to do with God's life in your life. ¿Me están entendiendo? Are you understanding this? ¿Me están entendiendo? Are you understanding this?
que si tú estás pasando por algo, Dios no te va a dejar solo. And if you're going through something, God is not going to leave you Aunque a alone. veces creemos que nos dejó solo a algún lugar. Even though sometimes we feel like He hasn't forsaken us someplace. Pero los juicios de Dios But es la justicia. The judgments of God is the righteousness of God. So, la justicia tiene que ver con el amor. So the righteousness of God has to do with love. Y el amor tiene que ver con el temor. And love has to do with, the fear has to do with Y la love. fe que tú tienes And faith that you manifiesta el bien que Dios quiere hacerte. have manifests the good that God wants Y la to do. ayuda que Él te va a dar. And the help that He wants to give Cuando you. no hay ayuda, When there's no help, ahí está Él. there He is. Me gustan los ejemplos. I like You know, the examples. ¿verdad que los ejemplos hablan más que las You know palabras? that the examples speak in different way than the words. Entonces, vamos a ver un ejemplo. So we're going to see an ¿Cuántos quieren example. ver un ejemplo? How many of you want to see an example? ¿Cuántos saben que Jesús es un ejemplo? How many of you know that Jesus was an example? He's Había, an example. había un hombre There was a man. que se llama Noé. His name is Noah. Ya saben la historia de Noé. You already know No, vamos. Noah's story. Versículo 7. Verse 7. ¿Y qué ejemplo dio Noé? What example Noah gave? Porque es interesante que hacer un arca But it's interesting that to do an ark sin agua, without any water, sin ninguna lluvia, without any rain, se necesita el temor de Dios. you need the fear of the Lord. Vamos a ver si eso es verdad. Let's see if that is true. Right? Hebreos 11, 7. Ok, aquí va. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. He says, verse 7, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for saving of his household, but he commended the world and became a heir of the righteousness which is according to faith. ¿Qué hizo Noé? What did Noah do? Dio el ejemplo de tener un encuentro con el temor de He Dios. gave an example to have an encounter Tú with the sabes fear lo of que the tú Lord. necesitas. You know what you need? Tener un encuentro To have an con lo que encounter es el temor de Dios. with what the fear of the Lord is. Porque aquí vemos a Noé For we see here que la Noah, fe with que él faith, puso that he era put, por el temor reverente it was by the fear, the que reverent él fear tenía a that lo he que had Dios le dijo. to what God told him. Ahora, el problema no es que Dios habla, Dios habla. Now, the problem is not that God doesn't speak. God speaks. Dios le habla a nosotros. God speaks to us. Le habló a Noé, He speaks to le habló Noah. a Abraham, le habló a muchos hombres. He spoke to Abraham and to many men. Y todavía Dios le está hablando a muchos hombres y mujeres y jóvenes. God is still talking to many men and women Pero por la fe, by faith. ¿qué fe? Faith. Fe es creer a Dios, Faith is to know, is to believe God. aunque venga lo que venga. Whenever it comes. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing, and hearing by the Y word fe es la of God. sustancia de Dios. And faith is the substance of God. So Dios quiere fe. Es más, la Biblia dice que cuando Él venga hallará fe en la tierra. God wants faith, and better yet, the Bible says that when Jesus comes, will He find faith in the earth? Porque la fe For faith activa el temor. activates the fear. La fe es lo que te lleva a creer a Dios. Faith is what takes you to believe God. Noé necesitaba fe Noah needed faith para entonces manifestar el temor to de manifest Dios the fear of the en la Lord vida de Él. in his life. Nos recuerda que en el Viejo Testamento Remember that in the Old Testament, solamente Dios hablaba. God only speaks. No, el Espíritu Santo venía sobre esa persona The Holy Spirit would have come around the y Dios le person, hablaba. and God would speak. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro. Now we have the Holy Spirit Esa inside. vocecita que te habla, And that voice, that little Esa- voice es that el speaks to Espíritu you Santo is the Holy Spirit que te está hablando, that is speaking to you, corrigiéndole, correcting you, ayudándote, helping you, para que tú puedas vivir esa vida so you can live that life que le agrada a Dios. that pleases God. Ahora, ¿qué pasó? Now what happened? ¿Qué pasó? What happened? Por la fe, By faith, cuando fue advertido being warned por Dios by God acerca de las cosas que aún no se veían. of the things that are not yet seen. O sea, cuando Dios le habló a él, See, when God spoke to him, ¿cuántos saben que tenía que haber árboles para poder hacer esa arca? how many of you know that we had to have trees to make that ark? O sea, ¿qué vio Noé? What God saw? Noé vio Noah un saw- arca antes de hacerla.
Noah saw an ark before he built it. Y eso se llama fe. And that's called faith. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. The Bible says faith is impossible to serve God. Entonces, cuando fue advertido When he was warned y Dios le habló and God spoke to him de algo que no se veía todavía, of something that he was not seen yet, él lo vio adentro. he saw it inside. Porque fue por fe. For it was by faith. Él le dijo, le dio todo, He gave him everything. las medidas y todo, el He plan gave y him todo. the measurements and everything. Dios se lo dio God gave him to y him. se lo grabó. And he en él. recorded in him. Entonces, ¿qué hizo él? So then what he do? Lo vio antes de hacerlo. He saw it before he built it. Cuando tú ves algo antes de recibirlo, eso se llama fe. When you see something before you receive Y la it, that is bendición, faith. y la bendición And the blessing que corresponde a lo que tú estás creyendo. belongs to what you believe in. Por eso tenemos que estar bien seguros, anclados That's why we have to be very secure en la and, fe. and anchored Si in tú faith. no lees la Biblia, ¿cómo vas a tener fe? If you don't read the Bible, how are you going to have faith? ¿Y cómo puedes leer otras cosas si no lees la palabra de Dios? How can you read some other books and you don't read Gloria a the Dios Word que of God? todos ustedes son diferentes, Praise están God leyendo that la all Biblia of you like to read the Bible. y la están leyendo todos los días. And you're reading it every day. Por eso tienen fe, That's why you have faith. porque la fe viene por el oír. Faith comes Okay. by hearing. Entonces, Dios le dio el plan See, God gave him the plan, the blueprint. y después le dijo, allá tú. And then he said, it's up to you. Ahora tú haces lo que yo te digo Now you do what y lo I va a say, hacer por fe. and you're going to do it by faith. Y se tomó más de algunos 40 años por ahí, So it took somewhere around 140 years para construir ese arca. to build the ark. Imagínate los vecinos. Imagine the neighbors. Este está loco. This one is crazy. Y su familia, y sus hijos. And his family. Haciendo arca donde no hay agua. Building an ark where ¿Y there's para no qué? water. And for what? ¿Para qué? For what? Pero ya el temor But fear llevó a Noé a took la Noah revelación. to the place of No revelation. solamente de arca, Not only to the ark, sino de la obediencia but to the a lo que obedience Dios dijo. of what God said. Recuerda que Jesús aprendió obediencia por el temor reverente que él tenía a Dios. Remember that Jesus learned obedience by the reverent fear that he had towards God, the Father. Entonces, cuando el temor, con temor, See, with fear, ¿qué hizo él? what did he do? Lean la Biblia. Read the Bible. In Con there. temor preparó. He said, with godly fear, El arca. prepare the ark. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer el arca? What it took him to build the La ark? fe Faith conectada connected con el temor. with fear. Y temor es reverencia, And fear is reverence, respeto, respect, humildad. and humbleness. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. With fear, he prepared his house where his family was safe. ¿Para quién era aquella arca? For who was the ark? Para salvación de su For familia. the salvation of his family. ¿Cuántos saben que Jesús murió para tu familia? How many of you know that Jesus died for your family? Y él For the salvation. en un sentido cargaba el arca que era la presencia de In a Dios. sort of way, he was carrying the ark that it was the presence of God. Con temor preparó el arca. With fear, O he sea, prepared the ark. Tus acciones See, your para actions servir de Dios, to a Dios, serve God depende la medida del temor que tú tienes. depends on the fear of the Lord that you have. Porque hay una medida del temor. But there's a measurement of the love. Mientras tú crees a Dios por fe, el temor de Dios se manifiesta más en la vida tuya. There's a measurement of the fear that you have of the Lord, and by the love you can have the fear of the Lord. Una cosa te lleva a la otra. One thing takes you to another thing. En otras palabras, In other words, el temor preparó la salvación de su familia. the fear prepared the salvation of his El temor que family. Jesús tenía al Padre preparó la salvación para la iglesia. The fear that Jesus had to the Father prepared the salvation for the church. ¿Están oyendo lo que el Espíritu Santo te Are you dice? hearing what the Holy Spirit is telling you? Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado That's why, brethren, we have to be aware de no temer a Dios of not being o afraid no of God, manifestar el temor or de not Dios. manifesting the fear of the Lord. Y por esa fe And for that faith, o ese temor for that de la fe, being afraid of faith, condenó al mundo. he condemned the world. ¿Por qué condenó al mundo? Why did he condemn the Porque world? no quisieron entrar en el arca. Because they didn't want to enter into the ark.
como no quisieron entrar en el arca, se condenó al mundo. They didn't want to enter the ark, it condemned the Y no world. fue que Dios condenó al mundo. It's not that God condemned Dios the le dio world. oportunidad a la gente, God gave the opportunity como to Dios te people. da oportunidad hoy, As God is giving you the opportunity para tener today temor to have fear y entre en el arca and enter the o ark, entra en la presencia de enter Dios, in the presence of para God, que Dios te pueda ayudar, so God can help para que you, tu familia sea so bendecida your family can y be tú puedas levantarte blessed, and you can con una arise seguridad, with a security, con un reposo, with a rest, con un descanso en with Dios, with a rest in God, porque todo esto está conectado. for all this is connected. Yo creo que Dios estaba meditando en lo que es el cuerpo de Cristo. I was meditating on what the body of Christ is, Y estaba viendo algunas escrituras. and I was watching some scriptures. Y la iglesia no entiende lo que somos. And the church does not understand who we are. Creen que la iglesia somos simplemente miembros. They believe that the No. church is just members. No, Es mucho más. it's more than that. Un día de esto, a ver si el Espíritu Santo nos permite. One of these days, if the Holy Spirit allows me to. Y fue hecho heredero de la justicia And he became an heir que viene por la fe. of the righteousness which is coming by faith. La justicia The es lo que righteousness somos en Él. is who we are in him. La fe Faith te lleva a la justicia takes you to y el righteousness. temor manifiesta And the fear lo manifests que Dios es, what God is. que Dios es justo. That God is righteous. Y fue hecho heredero de la justicia, And he became an heir of the porque righteousness. recibió For he received lo que Dios le dijo. what God told him. Y eso lo hizo justo, And that made him just. o righteous, una de las dos. En otras palabras, In other words, una cosa, obediencia a fe, what the obedience to faith te lleva a salvar tu familia takes you to save your family por medio de la justicia through the righteousness que viene por la fe. that is comes y el by temor faith de Dios. and the fear of the Lord. Entonces todo esto tiene que ver So all this has to con un do proceso. with the process. Y el proceso es And the que process is- comienza They begin con la fe with y el faith temor que tú tienes. and the fear that you have. Porque entonces se va a manifestar la justicia de Dios. Because then you're going to manifest the righteousness Y la of God. justicia de Dios, la bendición And the blessings of God que Dios te va a dar that God is going to y give te va a you. sacar del hoyo And it's going to de lo, take you out of the hole de lo que tú estás of pasando what you're going y de through lo que va a venir. and what is coming. Porque viene una gran For tribulación it's a great tribulation. y la justicia de Dios And the righteousness of y el God, temor que tú and tienes the para Dios fear that you have for te va a God salvar is what save porque you, es una cobertura. for it's a covering. El arca era el lugar de salvación. The ark was the place of salvation. Representaba a Jesús en un sentido. Represented Jesus in sort of way. Porque Jesús For Jesus, trajo la presencia del he Padre. brought the presence of the Y Father. lo que murió en la cruz de Calvario And when he died on the cross, fue el of amor Calvary, del Padre it was the love of the que se Father manifestó en Jesús. that manifested para in Jesus salvarnos a to nosotros. save us. Wow. Tremendo, ¿no? Aleluya. Qué tremenda estas cosas cuando tú las comienzas a entender. Amazing all these things when you begin to Y understand. créeme que yo no estaba oyendo nada cuando leí esto. And believe me, I was not hearing anything when I was reading this. Pero gracias, Espíritu Santo. But thank you, Holy Spirit. Iba a hablar del Espíritu Santo, I was going to talk about the Holy Spirit, pero vi que esto también es importante. but I saw that this is very important too. Por eso fe condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Without faith, they condemned the world ¿Por qué? Porque Why? rechazaron. because they Rechazaron la salvación. they rejected the Y es salvation. algo que Noé construyó. But it's something that Noah built. No fue Noé que construyó. It was not the Noah Fue that la built. palabra It was the que él word recibió that he que received, construyó el arca. that he built the ark. Porque entonces sería que darle la gloria a Noé, no, la Then gloria we- para Dios. Then otherwise it would have been given the glory to Noah and not to God. Entonces, todo lo que tú recibes, See, everything that you receive, todo lo que tú tienes, everything that you have, dale gloria a Dios. give glory to God. Dale gloria a Dios. Give glory to God. Aún los tiempos malos Even though in the bad days o lo que tú estás pasando, and what you're going through, recuerda que remember Dios es bueno that God is good y misericordioso and He was y te merciful va a ayudar. and He will help you. Y va a haber algo que va a suceder nuevo And something new that's going to en happen la vida tuya. in your life. Porque estamos hablando de obediencia. But we're talking about obedience. O sea, estamos hablando de un ejemplo. See, we're talking about an example. Y usted cree eso And you believe that, como si estuviera allí. like if He was there, like you were Yo there. creo esto. I believe this.
Porque hermano, tu fe For brother, if your faith puede ver el mundo espiritual. can see the spiritual world. Tenemos un mundo natural, We have in a natural world, pero tenemos un mundo espiritual que es más importante que el natural. but we have a spiritual world that is more important. Porque la fe puede ver lo invisible. For faith can see the invisible. Y por eso puede llamar las cosas que no son como si fuesen. That's why you can see or call the things that are not as they are. Por fe andamos By faith y we no por walk vista. and not by sight. No andamos por sentimiento. We're not walking by feeling. Yo no he visto a Dios, I have not seen pero yo God, sé en mi corazón but I know in my que heart Dios es real, that God is real, que Dios está conmigo, that He is with me, que Dios está contigo, God is with que you, Dios te va a salvar, that God will que save Dios you, te va a restaurar and He will rescue y que va a you, haber algo nuevo. and there will be something new. Algunos cristianos se lo pierden Some Christians, they lose this. porque no están conectados con lo que es el temor de Dios. Because they're not connected to No what lo entienden. the fear of the Lord is. They don't understand No, this. no entienden lo que es el temor de Dios. They don't understand what the fear of the Lord Cuando is. tú comienzas a ver las escrituras, When you begin to see the scriptures, las escrituras comienzan a revelarte the scriptures begin to reveal realmente to lo you que tú eres, who you are, lo que tú vas a hacer what you're going to y lo do, que tú estás haciendo. and what are you doing. Yo creo que es importante que veamos I believe this is lo important. que pasó con el hombre que agradó a Dios, que se llama Abraham. I believe that it's important for us to see what happened to a man who pleased God. Ya ustedes saben lo que pasó con Abraham, el hijo. Tuvo un hijo, Isaac, Now you know what happened with Abraham, that he had a son, Isaac, y después se lo pidió, and then he asked him. después que se lo dio. Then he asked him. Porque a veces Dios nos da cosas, a ver si esas cosas son más importantes que Él. For God has given us some things to see, and those things are more important than Him. Porque hay cosas que te pueden llamar la atención. For there are things that can get your Y attention, Dios prueba los corazones. and God tests the hearts. Por eso la abundancia del corazón habla la boca. That's why the abundance of the heart, the mouth speaks. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? What Eso es lo is que in tú your- hablas. What is in your heart, that's what you're going to Eso es lo que speak. tú eres. That's who you are. Pero aquí un hombre que agradó a Dios. But there's a man that pleased God. Otro ejemplo, Another example, el versículo 12. Génesis 22, 12. Genesis 22:12. Y dijo, Jesús, o el Señor le habló, o el ángel le habló, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. And he said, do not lay your hand on the lad and do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. ¿Qué es lo que vio Dios? What God saw, El temor, he saw the fear, fear, reverencia, reverence, respeto, respect, humildad. humbleness. Eso es lo que vio. Por eso él se convirtió en padre de la fe. That's why he became the father of faith. Y ahora es el padre de la fe. Now he's a father of faith. Por eso la fe Now faith manifiesta lo que no se mira en lo natural. manifests what is you don't see in the natural. Lo que tú ves en el mundo espiritual What you see in the se spiritual world manifiesta en lo natural. is manifested in the natural. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. That's calling the things that are not as they are. Entonces el ángel le habló y no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. We are in 22. verse 12. Verse 12. And the angel said to him, do not lay your hand on him, do anything to him. No le hagas nada. Oiga, como si ustedes que tienen hijos So listen, you that you have children, y Dios te dice, vete y sacrifícalo, mátalo. and God tells you, go and sacrifice him, kill him. ¿Tú lo harías? Would you do it? Un poquito difícil, ¿no? That's kind of hard. Ahí se estancaron algunos. Some people got stuck in there. O puede ser tu nieta o tus It nietos. can be your granddaughter, grandson. Pero qué tremendo, But how amazing, qué relación tenía What- Abraham con Dios. what relationship that Abraham had with God. Aquí dice que él temía a Dios. He says that he feared the Lord. Eso quiere decir que él creía a Dios. That means that he believed God. Que estaba dispuesto a hacer lo que él decía. That he was willing to do what God told him. Una cosa, ¿tú estás listo para hacer lo que él te dice? Are you ready to do what God is telling you to do? Oh, gloria. Ahora sí ponemos
Now we estrecho la cosa, ¿no? it got hard in here now. Y dijo, no extiendas tu mano He sobre said, do él, not lay your hand on ni le him tengas, ni hagas nada. and do anything to Ya him. conozco Now I know que temes a Dios, that you fear God, por cuanto no me rehusaste since you have not tu withheld hijo, your son, tu único. your only son. Qué interesante que Dios lo que te da, no te lo pide después. It's interesting that what God gives you, He doesn't ask you for it after. Eso dice Indian giver en inglés, los que entienden eso. Que en otra palabra, what is Indian giver? Dad, Yeah. you know? You know what the Indian giver is, right? You give and I want it back. Eso, te That's da the Indian el giver. estilo indio. Esa es la edad que tenemos nosotros, por ahí vamos. That's how old we are. Pero Dios es bueno. But God is good. En otras palabras, hermanos, In other words, si Él te da algo, if He gives you si something, dio tu hijo, He gave you a son. es para que tú le It's recibas, for you to receive Him. para que tú le des For you lugar to a give Él. and place to Him. Y todo tiene que ver And everything has to do con el temor. with the fear. El temor te lleva Fear takes a you recibir los to beneficios receive the de benefits Jesús que murió en la cruz de of Jesus Calvario, that died on the cross of para que Calvary, tú le sirvas so you can serve con Him todo tu with corazón. all your heart. Santo. Qué bueno que no estamos mirando el reloj. It's good that we're not looking at the clock. Yo no miro el reloj de aquí. I anyway. don't see the clock from here. Aleluya. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Since you didn't, Una didn't cosa. refuse me, your only son. ¿Daría tú tu dinero en el banco si Dios te lo pide? Would you give your money that is in the bank if God asks you for it? Mi papá espiritual da un rosario. My spiritual Dios father, le pidió todo el Nahum, dinero para dárselo a otra persona. God asked him for all the money that he Y had to sacó give it to todo el somebody dinero else. del banco. And he took all the Estamos money out of hablando the de bank. miles de dinero, no I'm estamos talking hablando about de, thousands of dollars. no estamos hablando de pesos mexicanos, We're not talking some pesos de México. from Mexico. Estamos hablando de miles de dólares We're talking about que Dios le thousands pidió of que se lo diera a un dollars ministerio. that God told him to give it to a ministry. ¿Qué hizo él? What did he do? Lo dio. He gave it. Y por eso mi papá es bien próspero. That's why my father Donde is quiera que very, él esté. very prosperous. Wherever he goes, Dios los ha prosperado. God has prospered him. Porque a veces lo que él pide puede estar cerca de tu corazón. For sometimes what he asks you for, it can be very close to your Y heart. posiblemente tú no quieres darlo porque Maybe you don't want to give eso it. es mío. This is mine. Eso es mío. That's mine. La pastora, mi esposa, But the pastora, my wife, ella se quedaba con todo porque no quería darle nada a nadie. she will keep it with everything because she didn't want to give nothing to nobody. Pero llegó el momento que But the moment came cambió and she totalmente. changed. Gloria a Dios. Te amo Praise bien. God. ¿Por qué? Why? Porque Dios mira el corazón tuyo. God sees your Si tú estás heart. dispuesto a dar tu corazón a Él, If you're willing to give your heart to si Él te Him, pide tu corazón, ¿se lo daría? if God gives you your heart, would you give it to Him? Bueno, si ya recibiste a Jesús, ya I se lo mean, diste. if you already received the Lord as your Lord Pero and si Savior, te you pide have to give algo your muy heart. cerca de ti, te lo daría. But if He asks you for something so close to you, would you give it to Him? Aquí vemos a Abraham que fue un ejemplo. Shema. Y si We no- see Abraham that is an example. No son simplemente historia. It's not just history. Esto es algo real This is something real que él hizo. that he did. Aunque Dios se lo dio, Even though God gave él it, estaba dispuesto he was willing a ir para dárselo de regreso. to give it back to him. No extienda tu mano sobre él, Do not muchacho. lay your hand on the Yo conozco boy. que temes a Dios. I know that you fear God. Entonces, el versículo 13. Then verse 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Said, then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by his horns. So Abraham went and took the ram and offered it up in the burnt offering instead of his son. Ahí conoció Abraham al proveedor, el Shaddai. God, that's where Abraham knew the Lord there as the provider, El Shaddai. Cuando él dio When he gave su hijo, his son, cuanto más how Jesús, much more el Jesus, Padre, dio the su hijo. Father, gave his son. Como Abraham dio su hijo, As Abraham gave his son, así el Padre dio su hijo a Jesús so the Father gave his son, y lo sacrificó and he sacrificed him. porque lo llevó en la cruz de As Calvario. he took him to the cross.
Porque en la cruz del Calvario For the cross of derramó su Calvary, sangre He poured out His y dio su blood, cuerpo and He gave His body para redimirnos, to redeem Him, para que ahora seamos salvos, so we can be saved para la gloria y para la honra for de the Él. glory and honor of God. Entonces Abraham So Abraham, comenzó a dar algo que estaba bien cerca del corazón he began to give something very close to his heart, porque temía a Dios, because he feared the Lord. tenía reverencia, He had reverence. tenía respeto, He had respect. tenía humildad. He had humbleness. Y eso lo bendijo. And that blessed Y him. es por Él It's by him nosotros somos bendecidos. that we are blessed. Porque ahora somos una generación, For we are a generation, acorde a la palabra, according to the word, que ahora somos una generación that we are que generation creyó a Dios como Abraham creyó a that Dios. believed God as Abraham believed God. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció a la causa. Said, and Abraham went and got the Hallelujah. ram and offering. It was a burnt offering. Pero él tuvo que mirar. But he had to look. ¿Qué dice ahí? What did he say? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Then Abraham lifted his eyes and looked. Era necesario que él mirara. It was needed for him La to provisión. look the provision. Me parece que le estoy hablando a alguien. It looks like I'm talking to somebody. Es necesario que tú mires It's necessary la for you to provisión see the que provision Dios tiene para ti, that God has for para you, tus hijos, for your para tu children, familia, for your family, porque todo esto viene for all these de comes generación en from generación generation to generation, para bendecir tu familia, to bless your para que family, tú seas una so bendición, you can be a para que blessing, tú puedas ser so you can be un miembro a member del reino de of Dios, the kingdom of God, donde otros where others van a ver ese that ejemplo will see that y ese example, ejemplo and that example van a traer a otros they will bring some para que others teman a Dios so they can fear y the para Lord, que sigan a Dios and they can follow y God, para que crean a and Dios they can believe y God, que puedan las pisadas and they can follow the del steps reino de of Dios the kingdom of y God, sean bendecidos and they ellos can be también. blessed in them. Recuerda Remember que Abraham bendijo por generación en generación that Abraham blessed from hasta generation to Jesucristo, generation through Jesus, hasta que Jesucristo cumplió until Jesus lo que completed Abraham recibió what Abraham received por la obediencia de by Abraham the obedience y of eso Abraham, nos ha alcanzado a nosotros and that had reached out por to medio us de Jesucristo through Jesus, que dio su vida that gave his life, porque también Abraham for also iba a Abraham dar la vida de su hijo, came to give his son's life, pero Jesús vino but Jesus a came darnos to vida give us life a todos to all of us, y creemos esto and we believe porque es this, palabra de Dios. for it is the word of God. Madre, gracias, Father, thank you. te damos la gloria, We give you the te glory. damos honra We give you honor. por hablarnos, Thank you for por speaking to us, corregirnos, correcting por us, ayudarnos, for loving us. porque tenemos ese For encuentro we have that con la encounter presencia tuya. with your Y ya yo presence. pido, And Father, si now ask, alguna persona if anybody no here conoce a does Jesús, not know Jesus, todo lo que tú tienes que hacer, all you have to do, me arrepiento de mis I pecados repent of my sins hoy en este día today and this day, y quiero que tú vengas a mi corazón. and I want you to come into Yo my quiero heart. recibir I want to receive esa vida eterna the eternal que life tú ofreciste that you offer en la cruz de in the Calvario. cross of Por lo Calvary. tanto, Therefore, ven a mi vida, come into my life, ven a mi corazón. come into my heart. Yo quiero servirte. I want to serve Desde you. hoy en adelante, From now on, yo hago un pacto I've made a de covenant vida eterna of eternal y life. desde hoy en adelante From now on, te voy a servir I'm going to serve por you el temor for the y fear, la reverencia the reverence, y el respeto que yo and tengo. respect that I have. En el nombre de Jesús. In the name of Gracias, Jesus. Señor. Amen. Los bendigo hasta el miércoles. Aquí Blessings. estaremos. We'll see you Wednesday Aleluya. at 7. Antes que haga un anuncio él,